Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira qué lugar tan precioso, tan maravilloso. Los Canales de Xochimilco. Estamos aquí en la Ciudad de México, estamos al sur de la Ciudad de México. Es un lugar precioso. Vivimos muy cerca de este lugar, y es un lugar maravilloso. Y ahorita me estaba recordando algo que me pasó hace muchos años. Cuando yo me entregué al Señor Jesucristo, le compartí a algunos compañeros del trabajo, ¿no? Porque ellos veían mi forma de vivir, mi desorden que traía, mis borracheras. Y de repente vieron a un Daniel totalmente diferente, transformado, pero también con muchas pruebas y luchas. Ese día, la verdad te voy a decir algo, había discutido con mi esposa, hace muchos años. La verdad, salí de mi casa triste, la verdad, ya me había entregado al Señor. Salí muy mal de mi casa. Y ya llegando al taller nos mandaron a colocar unas ventanas. Y la verdad andaba muy cabizbajo, triste por los problemas. Teníamos que pagar un dinero, la verdad no teníamos dinero. Dejé a mi esposa sin ni un peso. Una situación, la verdad, bien fea. Y cuando ya estábamos trabajando, mi compañero de ahí del trabajo me dice, Dani, eran como las 11 de la mañana, íbamos a almorzar, y me dice, Daniel, traje unas tortas, te comparto una. Nada más que tuve por los refrescos. Y qué vergüenza, yo no traía ni un peso, no traía nada, ni para el refresco. Y todavía mi amigo, pues me iba a compartir una de sus tortas, ¿no? Y yo le dije, no, pues no tengo ni para el refresco. Le digo, amigo, no tengo ni para el refresco. No te preocupes, mi Dani, Ahorita yo voy por los refrescos. Es más, vamos, ya fuimos por los refrescos. Y cuando estamos ya comiendo, después de terminar de nuestro almuerzo, me dice Buenos días, Dios les bendiga, buen día. Me dice mi amigo, oye, Daniel, ¿tú qué conoces de la Biblia? Hay una historia que no la recuerdo muy bien, pero a mí me la contaron, cuando uno de los discípulos de Jesús, no recuerdo quién, caminó sobre el agua. Tú que conoces tanto de la Biblia, yo entre mí, sí, cuánto conozco de la Biblia, si supieras que acabo de discutir con mi esposa, la dejé sin dinero, no sé ni qué van a comer mis hijos. Bueno, en aquel tiempo nada más teníamos a Yair y a Salma, ¿sí? Y mi amigo me dice, ¿tú que conoces tanto de la palabra de Dios? Cuéntame esa historia cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua. Y yo, la verdad, no tenía ganas de predicar. Acababa de discutir con mi esposa, y si alguien ha discutido, sabe uno cómo se siente, ¿no? Yo, la verdad, no tenía ganas ni de compartir, ni de hablar. Pero la Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y mi amigo me empezó a decir, cuéntame esa historia, ¿tú qué conoces de la Biblia? Y yo le dije a mi amigo así como que, muy experto, así como diciendo, muy bien, a ver, mira, esa historia cuenta así. Jesús y sus discípulos estaban predicando la palabra de Dios y fueron y le hablaron a las multitudes, sanaron a los enfermos. Y los enfermos, pues ahí estaban, ¿verdad? En el gozo, la gente se agolpaba, querían tocar al maestro, querían tocar a los discípulos, pero Jesús se dio cuenta de todo esto, de que ellos no estaban listos, preparados para recibir tanta adulación de la gente, y Jesús los mandó primero, vayan, vámonos, los puso en la lancha y vámonos. Y ya a la mitad, Jesús se quedó despidiendo a la multitud, pero cuando ya los discípulos estaban a la mitad, Jesús se acercó a ellos. Y cuando Jesús venía en otra barca, como ya había oscurecido, los discípulos dijeron, un fantasma, ¿verdad? Perdón, creo que es un fantasma. Otros empezaron a decir, no, es el maestro, es Jesús. Pedro levantó la voz y dijo, Señor, si eres tú, ordena, ¿verdad? Que yo vaya a ti. Dice la palabra de Dios que Pedro salió de la lancha. Le empecé yo a platicar a mi manera, la verdad, a mi amigo, y le dije que le platicaba a mi amigo que Pedro salió de la barca. Él fue el único que se atrevió a salir de la barca y Jesús lo llamó. Jesús llamó a Pedro
Y Pedro empezó a caminar, hermano, como en tierra firme, empezó a caminar en el agua. Pero dice la palabra de Dios que cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, mientras Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, Pedro caminó firme. Pero cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y miró la realidad, miró el agua, miró el movimiento del agua, Pedro se hundió. Y hizo la oración más corta que hay en la Biblia registrada. Jesús, sálvame, Señor, sálvame. La oración más corta y más efectiva. Jesús lo agarra de la mano y lo levanta y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué quitaste la mirada de Jesús? En ese momento, cuando yo le estaba compartiendo esto a mi amigo, que Pedro se sumió por ver la realidad, que Pedro se sumió, se hundió en el agua porque quitó la mirada de Jesucristo. ¿Sabes qué? Eso es lo que a mí, eso precisamente es lo que me estaba ocurriendo. Había discutido por problemas económicos, había discutido esa mañana, me salí enojado, me salí pateando todo mundo, a todo lo que había a mi alrededor, azotando la puerta. ¿Sabes por qué? Porque quité la mirada de mi Señor. Y eso es lo que nos pasa. Me tuvo que llevar el Señor hasta ese punto de que mi amigo me dijera, Daniel, cuéntame esa historia. Y cuando yo le estoy contando la historia, es lo que a mí me estaba pasando. Yo me estaba hundiendo en mis problemas porque estaba quitando la mirada de mi Señor. Y así es esta vida. Esta vida está llena de bendiciones y está llena de problemas. Cuando nosotros, hermanos, quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, aunque pueden ser problemas como enfermedad, la enfermedad que hoy estamos viviendo acerca de esta pandemia, podemos llenarnos de temor, de pánico, de que esto puede llegar a nuestro hogar, con nuestras familias. Tenemos padres mayores, tenemos abuelos, y tenemos la preocupación de que ellos no se nos vayan a enfermar, de que ningún hermano de nuestra iglesia se nos vaya a enfermar, ningún ser querido de nosotros se nos vaya a enfermar. Podemos estar con esa preocupación, pero no quites tu mirada de Jesucristo. Si estás teniendo problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, si estás teniendo problemas con los hijos, no quites tu mirada de Jesús. El peor error que yo cometí en medio de mis problemas fue quitar mi mirada de Jesús y ponerla en la realidad de esta vida. Si ponemos nuestra mirada en la realidad de esta vida, nos vamos a hundir y nos vamos a sumergir. Cristo Jesús te ama, Él nos ama y Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga en este día y es una bendición poder estar aquí. Permíteme hacer una oración. Padre Dios, te doy muchas gracias, Dios, por aquel que pueda estar viendo este video. Te pido que tú los bendigas, que tú los ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, Dios, que hoy están recibiendo esta palabra. Bendícelos y abre puertas de bendición. Cuida de mis padres, Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de mi madre, cuida de ella, por la vida de mi esposa, por la vida de mi suegra, de mis cuñados, de mis hermanos. Bendigo a cada uno de ellos, Dios. Bendigo a cada uno de mis hijos, por la vida de Yair, Señor, por Fernanda, su esposa, por sus hijitos, por la vida de mi hija Salma, que hoy está aquí grabándome, por Eduardo, por la vida de mi hijo Gadiel, por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, por la vida de mi hermano Mario Lara, por la vida de mi hermano Eduardo Lara, por mi hermano Luis Fernando Lara. Dios, yo los bendigo, por la vida de sus hijos, yo los bendigo. Provee Dios todo lo que les haga falta, Dios mío, y que volvamos a poner nuestra mirada en el Creador de los cielos y de la tierra, y su nombre es Jesucristo. Dios te bendiga, y también agradezco mucho la vida de nuestro hermano Ramiro, que nos prestó la chalupa para estar aquí en los canales, no es la chalupa, la chalupa para estar en estos bellos canales de Xochimilco. Dios te bendiga y muy buen día. ¡Cristo vive!